Bien, en librerías hay un libro que ha salido hará 2 semanas, 3 semanas. Yo me comuniqué con la editorial que tuvo la muy buena idea de publicar este libro y con el Fondo de Cultura Económica y vamos a hablar sobre algo que fue un proceso que vivió la República Argentina muy contradictorio en su llevada adelante y el libro se llama La Contraofensiva, el final de Montoneros, y vamos a hablar con su autor. Él se llama Hernán Confino y Hernán Confino es doctor en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, que bueno, depende de la Universidad de San Martín, y lo vamos a saludar para hablar sobre este material que lo pueden ir a buscar en librería ya en breve, y se llama La Contraofensiva, el final de Montoneros. ¿Qué tal, Hernán? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día para vos y también para todos ahí, toda la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos y cuando salió el libro yo inmediatamente dije, este libro tengo que pedirlo porque es algo que es una historia, lo que tiene que ver con Montoneros y más específicamente la contraofensiva de Montoneros, con un tema que periodísticamente a mí me pareció muy interesante desde que era muy pequeño. Pero tanto vos como yo no vivimos ese momento histórico de la República Argentina y lo fuimos comprendiendo, me parece que década a década, y no tanto desde un costado escolar o desde un costado que tiene que ver con una educación convencional. Digo esto porque me gustaría saber qué es lo que te pasó a vos para ponerte a escribir este libro. Yo estaba terminando mis estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires, estaba haciendo historia, y había una materia que era una asignatura que era Historia Argentina 3, y que igual, es verdad lo que vos decís, que se veía bastante poco, ¿no?, de lo que eran 60, 70. Pero yo siempre cuento lo mismo, mi contacto con ese mundo, con el del pasado reciente, vino a través de Abuelas de Plaza de Mayo, porque estaban buscando entrevistadores para el archivo biográfico familiar, que es una hermosa iniciativa, que es cuando hay alguna denuncia por la restitución de un nieto o una nieta. Lo que se hace es se entrevista a todas las personas que conocieron a los padres desaparecidos de ese caso en cuestión. Entonces, cuando el nieto o la nieta se restituye su identidad, les dan una caja con todas las entrevistas a distintas personas que conocían a sus padres. Claro. Bueno, yo empecé a trabajar ahí, a colaborar en realidad, y empecé a hacer entrevistas con un montón de protagonistas de aquella época. Y de a poco me fui interesando. Y arrancó ahí, me puse a leer y recuerdo que una vez me di cuenta de que la contraofensiva, que era como el final, Montonero justamente, tenía muy poco para leer sobre ese tema. Claro. Y excepto por ahí el trabajo de Marcelo Larraqui, que era también, que tenía otro estilo, un estilo más de non-fiction, más novelado, pero también de muy buena reconstrucción histórica, todo el resto eran memorias de propios participantes, ¿sí? O sea, no estoy diciendo están perfectas esas memorias, pero muchas veces esas memorias se enfocaban más en balances políticos que en una reconstrucción histórica. Claro. Sí, vos haces, yo quería tratar de suspender el resultado político para tratar de entender la racionalidad que había detrás de ese proceso. Sí, ahora vamos a hablar porque yo creo que tu libro describe un momento emocional de lo que fue la contraofensiva de Montoneros que supera al contexto político. Pero ahora quería un poco más preguntarte en un ratito sobre eso, pero también pensaba que somos generacionalmente, tenemos 40 y pico, tanto vos como yo, y tal vez Perdón, yo tengo 35 igual. Bueno, entonces tenemos, vos te llevo más años, pero siempre me pareció muy interesante la idea de ese momento de la contraofensiva de Montoneros, porque deja en claro, y sacando la cuestión política, deja en claro que ahí hay una ida hacia un lugar en donde termina privilegiándose la valentía, y esa valentía tiene algún dejo un tanto romántico,
pero ahí se terminan de encontrar ciertos secretos que tienen que ver con, bueno, ahí hubo gente que murió por una idea, y eso es muy fuerte cuando uno intenta describirlo y saber que se va a topar con momentos de la historia en donde hubo personas que llegaron al límite, sabía que iba a haber un límite, y aún así todo no pensaron en la cuestión terrenal, sino en decir, continúo sabiendo que el final puede ser que termine no estando más en este planeta. No sé si, a mí siempre me pareció muy interesante esa postura de los militantes políticos de ese momento. Sí, que estoy de acuerdo, sobre todo, digo, cuando enfrente está el terrorismo de Estado, ¿no? Que es una tecnología represiva que, bueno, ya conocemos que es terrible, pero digo, también una de las cuestiones que para mí tiene sentido pensar es cómo Montoneros en realidad es parte de todo un espectro que va más allá del peronismo, más allá de la Argentina, y que tiene que ver con lo que se ha conocido como la larga década de los 60, que podemos pensar su influjo en América Latina de la Revolución Cubana del 59 para acá, y cómo era toda una manera de pensar la política, ¿no? Ahora, ¿qué queda de esa manera de pensar la política, que en la Argentina tiene su apogeo, si se quiere, a principios de la década del 70, ¿no? Cuando en ese momento entre el 70 y el 73, que en el caso de Montoneros se llama el engorde, ¿no? Sí. Bueno, y ahí Charly García cantaba Bienvenidos al tren, pueden venir los que sean. Bueno, ¿qué pasa 6 años después de eso? Cuando ya es totalmente distinta la situación. Entonces, un poco la pregunta original de investigación era un poco esto que decías vos. ¿Cómo alguien que está en el exilio y que salvó su vida y que sabe de qué se trata el terrorismo de Estado decide volver a la Argentina en el 79? ¿No? Sí. Y ahí hay muchas razones distintas para mí. Es que es lo que trato de mostrar en el libro. Hay quienes vuelven coincidiendo plenamente con el balance político, y hay quienes vuelven por otro tipo de razones, o por una incomodidad en el extranjero, o... Sí, vos dejás claro hasta que vuelven por una cuestión de que extraño estar en la Argentina. Y bueno, mis familiares, mi caminar por mi barrio, y bueno, después estaba el contexto político, y el riesgo es tan alto. Por eso también hay una cuestión en donde termina siendo no analizable desde lo racional. Y eso es algo que siempre, me parece, que a los seres humanos nos encuentra en un vacío de pensamiento en donde decís, che, es muy profundo lo que pasó en ese momento. Y no solamente se puede traspolar a otras militancias de otros movimientos políticos en otros ámbitos de diferentes países. Pero eran militancias que se llaman como militancias totales, como que aunaban lo privado y lo público / político, ¿sí? No había una demarcación como existe hoy en día, ¿no? Bueno, no sé, está mi ámbito privado, en mi ámbito privado actúo distinto que en mi ámbito público. Acá, bueno, si uno ve los códigos de conducta que tenían que tener los militantes, bueno, era una militancia total, se militaba todo el día, se convivía con compañeros y con compañeras. Entonces, el hecho de estar después desconectado de ese mundo, bueno, también generaba sus consecuencias. Por eso digo, es racional y a la vez también emocional, es todo en un punto, ¿sí? Bueno, porque también está el caso de quienes dicen, no, yo no quiero volver, o yo paso, pero no estoy de acuerdo con el balance que se hace, o tengo miedo, qué sé yo, hay un montón de respuestas. Bueno, la decisión, y vos ese momento lo describís en el libro, la decisión de arremeter con la contraofensiva se toma en octubre del año 1978 en una reunión que lleva la cúpula de Montoneros en Cuba, después de ellos haberse mudado a Cuba porque había sucedido la Operación México, que habían tratado de la dictadura de Videla a llevarse los puestos a la conducción de Montoneros en un lugar donde había mucho exiliado argentino, que era en Ciudad de México. Y lo que quería preguntarte es, bueno, cuando se toma esa decisión y empiezan a llegar a la República Argentina, montoneros por diferentes fronteras de la República Argentina, también en el
el testimonio del libro de entrevistas in situ que tuviste con montoneros, ellos hablan de una total lejanía o desconocimiento de esa conducción de montoneros en ese momento, en donde ellos pensaban que tal vez forzando y atentando con funcionarios en ese momento encabezados desde el Ministerio de Economía por Martínez Dios, iban a levantar a las masas, y más la queja del sindicalismo que ya venía tratando de levantarle un poco la cabeza a la dictadura del genocida Videla, iban a poder cambiar el sistema que se estaba dando y bueno, que cayese la dictadura. Está reflejado, y por eso te preguntaba, en varios testimonios, que hay muchos montoneros que piensan que estaba totalmente alejada de esa idea de lo que pasaba acá en la Argentina en 1979, en donde la gente hablaba del Mundial Juvenil que había ganado Maradona con Ramón Díaz. Sí, yo entiendo a lo que vas. Me parece que hay una distinción analítica que estaría buena pensar, que es el peso de la memoria, ¿no? La reelaboración posterior de los sucesos. Porque incluso está el caso de quienes vienen a la contraofensiva y una vez acá en la Argentina, o incluso más adelante, digo, en la década del 80 y del 90, dicen, ¿cómo fue que pensé que esto podía ser posible? Después hay una cuestión que es clara con lo que decís vos. O sea, así como la historiografía que se dedica a la dictadura ha demostrado cómo para 1979 empiezan a ver, o la dictadura empieza a perder algunos apoyos, está claro que la salida ni para la sociedad ni para ningún sector en particular era la que proponían las organizaciones político-militares, ¿no? Digamos. Entonces ahí hay una cosa que es el contexto dictatorial y otra las posibilidades o no que tenía Montoneros de incidir en ese contexto. Entonces, dicho esto, yo lo que también veo es que en torno a la contraofensiva, digo, al considerarla como una excepcionalidad, o sea, ¿cuáles son las dos lecturas que cristalizaron en los 80 después de la dictadura? O que quienes habían venido eran unos mesiánicos o que habían sido manipulados por sus jefes. Entonces, ninguno de los dos retratos de esos militantes a mí me conformaba, ¿no? Porque para mí, claro, no era ni una ni la otra. A partir de los 90, segunda mitad de los 90, se empezó a enfatizar mucho más, por ahí en una mirada mucho más épica de la militancia de los 70, y esto también hay que pensarlo, por eso yo digo que la historia reciente, y podríamos incluso llevarlo hacia otras historias, la historia y la memoria nunca están desligadas, porque si pensamos en qué momento surgen las principales memorias militantes que reivindican los distintos proyectos políticos, no solo de Montoneros, sino del PRTR, empiezan a surgir en la segunda mitad de los 90, que es el modelo cuando el neoliberalismo empezaba a mostrar que había sido muy infructuoso para toda la sociedad, ni hablar en 2001, y ahí se empiezan a revisar esos proyectos totales, ¿no? Claro. Frente a la bulia, frente a la falta de creencia en la política como herramienta transformadora, empiezan de golpe a revisarse. Entonces, a mí lo que me interesó es tratar de salir de esos esquemas, ¿sí? O sea, no ser ni profundamente empático, ni profundamente condenatorio, porque ser empático o ser condenatorio me lleva a un mismo lugar, que es a no poder analizar históricamente lo que yo quiero analizar, ¿sí? Claro, sí, lo que te lleva también es a pensar obligatoriamente en ponerte, como yo cuando estaba leyendo tu libro, que aparte le decimos a la audiencia que tiene un trabajo de investigación, como lo que decía recién, con entrevistados que tuviste la oportunidad de cara a cara conversar sobre este proceso histórico, pero me parece que también había y que en el libro lo terminás plasmando, es como se nota un dejo de tengo que estar todo el tiempo con las ganas de estar afuera lo máximo posible para que no entren en mí las subjetividades. Y me parece que eso es destacable en el material, porque también periodísticamente, mientras yo lo leía, me pasaba lo mismo, porque nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo, creo. Yo no puedo estar pensando todo el tiempo en mi subjetividad, por más que sé que la tengo y que me lleva a un costado sincero para ejercer el periodismo, pero en algunos momentos eso me lleva en contra y yo lo sé y tengo que hacer fuerza para alejarme lo más lejos posible del hecho noticioso, porque si no, no lo puedo analizar fríamente. Y el libro plasma eso y yo lo que quería tratar de
de preguntarte es ¿qué es lo que pensás que le deja a esa persona que, como algunos casos, montoneros que llevaron adelante la contraofensiva, que hicieron maniobras muy arriesgadas y que sacaron compañeros? No sé, está el testimonio de Molfino, por ejemplo, de Gustavo Molfino, Sí. que bueno, él ingresa, saca compañeros y hacía vuelos que eran muy continuos con el continente desde Europa. Él estaba afincado en Madrid y lo que quería tratar de plasmar, que vos nos comentases, es qué es lo que pensás que le deja a ellos ese momento histórico y si logran comprender que hubo hasta cierto momento irracional en una lógica totalmente racional que era ir contra una dictadura genocida. Cuando vos decís que les deja a ellos, es que pienso yo que les deja a los propios militantes. Sí. ¿Qué notaste en esas entrevistas con ellos de ese momento, ¿no? Porque si vos lo analizás, decís, nosotros estaba muy bien lo que estábamos haciendo, porque estábamos yendo en contra de una dictadura. Pero tal vez los mecanismos no eran racionales, ¿no? Por esto que decíamos hace un rato y la gente, por más que yo intente hacer ciertos hechos para voltear una dictadura, la gente es como que viene muy golpeada desde el 76 al 79. Viene bajo una lógica de terror, ¿no? E incluso podríamos pensar, a la luz de trabajos como los de Historia Argentina, como los de Marina Franco, podríamos pensar esa amenaza subversiva, entre comillas, ¿no?, de la época, hasta qué punto no es una fuerte legitimación del golpe de Estado, ¿no? Digamos, sobre todo si uno ve cómo es el proceso entre que las Fuerzas Armadas se encargan de la militarización de la seguridad interna desde el 75 en adelante. Digo, ¿hasta qué punto esa idea de la amenaza subversiva no terminó siendo uno de los principales condimentos de la legitimidad que tuvo la dictadura en el 76 en adelante? Por otra parte, lo que vos me preguntabas, yo creo que hay distintas miradas de distintos militantes. O sea, yo entrevisté gente que no puede creer la decisión que tomó, hoy vista desde acá, gente que está muy conforme con la decisión que tomó, gente que te dice que no podría haber tomado otra decisión. Entonces, bueno, hay también un abanico muy grande. Hoy en día, sí, hace muy poco fue la sentencia de uno de los juicios de la contraofensiva. Bueno, hay toda una relectura en clave combativa de ese momento. ¿Sí? Es una de las lecturas que se puede hacer de ese pasado. Yo trato de no editorializar demasiado, ¿viste? Como, bueno, de que cada quien que se acerque al libro saque sus propias conclusiones. Bueno, ¿no? eso lo has conseguido, Hernán, y bueno, como verás, hay otro apasionado por ese momento de la República Argentina, que también nos pone en un lugar en donde creo que hay como una fricción y una avidez, porque no lo vivimos, ¿no? O sea, No, totalmente. Y entonces eso es como que, no sé, yo mientras leía tu libro, digo, porque uno entiende el contexto, ¿no? Y dice, che, pero este también fue por todo un contexto global que había en ese momento, socialismo, la Revolución Cubana, bueno, y estás alejado de eso porque no lo viviste, pero yo la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos y de hablar unos minutos sobre este libro que has escrito, y está además decirle a la audiencia de este programa que vayan a comprar La Contraofensiva, el final de Montoneros, que lo escribe Hernán Confino. Así que te mando un abrazo, buen fin de semana y estaremos hablando más adelante, no sé, por otras cosas. Cuando quieras. Te agradezco muchísimo el contacto, Marcelo, espero que esté muy bien y bueno, nada, que ande todo muy bien y espero pronto volver a comunicarnos. Dale, y quédate tranquilo que es un libro que en un momento muy álgido de la política argentina, el que lo lea lo va a poner en una situación de repensarse, porque ese ejercicio de lo que decíamos en la entrevista, de ponerte afuera todo el tiempo y tratar de analizar el hecho lo más alejado de tus pensamientos personales, me parece que lo lograste, y eso es el plus de estos libros que hablan de ese momento de la historia argentina. Así que nada, buenísimo. Bueno, te agradezco mucho, la verdad, ¿eh? Es una de las primeras críticas que recibo, así que la atesoro, te agradezco mucho. Te mando un abrazo, Hernán. Otro para vos, bye. Y para todos ahí. Gracias. Chau. Quien está hablando con nosotros era Hernán Confino,
autor de La Contraofensiva, al final de Montoneros. Este es un libro que ha salido hace nada, 2-3 semanas, y es editado por Fondo de Cultura Económica, a quien le mandamos también un beso a la gente de Fondo de Cultura Económica. Estamos escuchando Pasado Valores en AM 1420 con vos.